Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, gente linda? Espero que súper bien, con la energía a tope, porque hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema ardiente. Vamos a desentrañar el laberinto de chismes, rumores y acusaciones que han estado circulando sobre la fascinante Demet Özdemir. Y no vamos a limitarnos a alabar su belleza, aunque es imposible no hacerlo. Hoy nos vamos a adentrar en la olla hirviente de la farándula para descubrir la verdad detrás de todo este revuelo. Para aquellos que por alguna extraña razón aún no la conocen, Demet Özdemir es una actriz turca de talla internacional, un verdadero ícono de la moda y una de las personalidades más queridas tanto en la televisión turca como en diversos países del mundo. Con roles protagónicos en series que han traspasado fronteras como Erkenci y Doğu Kaderindir, ha conquistado los corazones de millones de personas. Sin embargo, como suele suceder con la fama, Demet ha tenido que enfrentar una avalancha de rumores, chismes y, en ocasiones, ataques que rozan la crueldad. Hoy vamos a responder a algunas de las acusaciones más persistentes y polémicas que han surgido. Vamos a analizar qué hay de cierto en ellas, qué es pura invención y qué es simplemente el precio a pagar por vivir bajo la luz de los reflectores. Y ojo, no me voy a quedar callado, vamos a ir al grano sin filtros. Prepárense para desvelar la verdad, toda la verdad, sobre Demet Özdemir. Antes de empezar, y como siempre, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y no solo eso, al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos donde diseccionamos a fondo a sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse ya y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Ayúdenme a construir esta comunidad increíble. Bien, ya estamos listos. Es hora de arrojar luz sobre esos rumores. Una de las acusaciones más recurrentes, y que ha generado mayor controversia, se centra en su vida amorosa. Demet ha mantenido varias relaciones sentimentales que han sido ampliamente cubiertas por los medios de comunicación, y con frecuencia, se le ha acusado de ser demasiado romántica, de involucrarse muy rápidamente, de ser obsesiva, o incluso, de aprovecharse de sus parejas. La realidad es que en el mundo del espectáculo, las relaciones amorosas son el pan de cada día para los paparazzi y los medios de comunicación. Cualquier mínimo detalle se amplifica y se convierte en noticia de primera plana. Si Demet tiene una cita romántica, inmediatamente se convierte en el nuevo amor de Demet Özdemir. Si se separa, es un fracaso más que se suma a su historial. Y si lamentablemente las cosas no funcionan, se le atribuyen 1001 razones. Pero, ¿por qué tanta especulación? ¿Por qué esa necesidad de juzgar y etiquetar? En esencia, todos tenemos derecho a vivir nuestras relaciones como mejor nos parezca. Nadie, absolutamente nadie, conoce lo que sucede en la intimidad de una pareja, y juzgar a alguien basándose en sus decisiones sentimentales es, en el mejor de los casos, injusto y, en el peor, cruel. Demet es una persona, un ser humano con sentimientos, y merece respeto en este aspecto crucial de su vida. ¿Acaso alguien disfruta que sus relaciones sean escudriñadas y analizadas por el mundo entero? Imaginen la presión, la vulnerabilidad. Además, que la sociedad tiene esta tendencia a criticar a alguien por enamorarse. El amor, en su esencia, es algo hermoso, algo que nos llena de alegría y esperanza. Si una relación no funciona, no es el fin del mundo. Es una experiencia, una lección, una oportunidad para crecer. Hay que saber pasar página y seguir adelante con la frente en alto. Y en lugar de juzgar, deberíamos celebrar la valentía de amar, de arriesgarse, de abrir el corazón. En el caso específico de Demet, es importante recordar que las relaciones sentimentales pueden ser un reflejo de su personalidad apasionada, su entrega y su deseo de conectar profundamente con los demás. Es posible que, debido a su intensa agenda y a la vorágine del mundo del espectáculo, busque en el amor un refugio, un espacio de intimidad y apoyo. Pero eso no la convierte en obsesiva, ni la hace culpable de nada. Simplemente es una persona que busca el amor, la felicidad y la compañía, como todos nosotros. Otra acusación que circula con frecuencia tiene que ver con su supuesta personalidad. Se ha rumoreado que es diva, exigente, difícil de tratar en los sets de grabación, alguien con quien es complicado trabajar. Pero, ¿qué hay de cierto en estas afirmaciones? Por lo que he investigado, y por los testimonios de personas que han tenido la oportunidad de trabajar con ella, la realidad parece ser muy distinta.
Demet es descrita por muchos como una persona profesional, trabajadora, dedicada y enormemente comprometida con su trabajo. Es cierto que tiene estándares elevados, que busca la perfección y que se preocupa por cada detalle, pero eso, en absoluto, la convierte en una diva. De hecho, creo que es algo positivo. Una persona que se esfuerza por dar lo mejor de sí misma, que cuida cada aspecto de su trabajo y que busca la excelencia, es alguien que merece respeto y admiración. En la industria del entretenimiento, la presión que soportan las actrices es inmensa. Deben lidiar con largas jornadas de trabajo, con exigencias constantes, con críticas implacables, con la mirada atenta de millones de personas. Es natural que en ocasiones puedan sentirse cansadas, estresadas o que simplemente deseen tener control sobre su trabajo. No significa que sean malas personas, sino que son seres humanos con emociones, necesidades y, por supuesto, límites. Imaginemos por un momento las exigencias que enfrentan. Largas horas de rodaje, repetición de escenas una y otra vez, cambios de vestuario, maquillaje, entrevistas, promociones. La lista es interminable. Y a pesar de todo, deben mantener la compostura, la energía y la concentración necesarias para ofrecer lo mejor de sí mismas. Es comprensible que a veces necesiten un respiro, que quieran trabajar en un ambiente cómodo y profesional. Y el hecho de tener estándares altos, de buscar la perfección, es una señal de compromiso y dedicación. También se le ha criticado por su estilo de vida, por los lujos que disfruta, por sus viajes. Pero ¿por qué la sociedad tiene esta tendencia a criticar a alguien por disfrutar del fruto de su arduo trabajo? Demet ha trabajado muy duro para llegar a donde está. Se ha esforzado, se ha preparado, ha dado lo mejor de sí misma. Ha invertido tiempo, energía y pasión en su carrera. Y si ahora puede permitirse una vida cómoda, con lujos y viajes, ¿quiénes somos nosotros para juzgarla? Es su dinero, su vida, y tiene todo el derecho a hacer lo que le plazca. Este tipo de críticas, en muchos casos, nacen de la envidia y el resentimiento. La gente se siente frustrada al ver el éxito de otros, al percibir que otros han logrado aquello que ellos mismos anhelan, y en lugar de alegrarse por ellos, prefieren criticarlos, buscarles defectos y descalificarlos. Es un comportamiento muy humano, pero también muy negativo. Debemos aprender a celebrar el éxito ajeno, a inspirarnos en el logro de otros y a entender que cada persona tiene su propio camino y su propia historia. Otro rumor que ha circulado, aunque no con la misma frecuencia, es el que cuestiona su supuesto talento actoral. Algunos críticos con un nivel de experiencia digno de un premio a la hipocresía, han insinuado que el éxito de Demet se debe más a su belleza que a sus habilidades interpretativas. A ver, seamos sinceros, Demet es hermosa, es innegable. Tiene una presencia magnética, un carisma que cautiva y una belleza que deslumbra. Pero reducir su éxito a su físico es simplificar las cosas de manera grotesca. Para llegar a ser una actriz exitosa, y sobre todo para mantenerse en la cima de la industria, se necesita mucho más que una cara bonita. Se requiere talento, dedicación, disciplina, capacidad de trabajo y, por supuesto, una gran dosis de perseverancia. Demet ha demostrado, a lo largo de su carrera, que posee un talento actoral innato y un compromiso absoluto con su oficio. Ha interpretado una amplia gama de personajes, desde la romántica y soñadora Sanem, en Erkencikus, hasta la compleja y resiliente Zeynep, en Doğduğun Kaderindir. En cada papel ha logrado emocionarnos, hacernos reír y llorar, y transportarnos a la historia, logrando que nos sintamos partícipes de sus experiencias. Ha demostrado su capacidad de transmitir emociones, de conectar con el público y de crear personajes memorables. Y no solo eso, Demet ha trabajado incansablemente para perfeccionar su arte. Ha tomado clases de actuación, ha estudiado a fondo cada personaje, ha investigado el contexto de cada historia y se ha preparado física y emocionalmente para cada proyecto. Se ha sometido a un riguroso proceso de aprendizaje y crecimiento, demostrando una humildad y una dedicación que son admirables. Es importante destacar que el camino hacia el éxito en la industria del entretenimiento es largo y arduo. Se requiere talento, pero también sacrificio, esfuerzo, constancia y, por supuesto, una buena dosis de suerte. No basta con tener una cara bonita, hay que tener la capacidad de emocionarnos, de conectar con el público, de transmitir emociones y de construir personajes creíbles y memorables. La verdad es que las críticas a las celebridades, sobre todo en las redes sociales, pueden ser muy crueles y personales. Hay personas que, amparadas por el anonimato que les otorga un teclado y una pantalla,
se permiten lanzar comentarios hirientes sin importar el daño que puedan causar. Es importante recordar que detrás de cada personaje público hay una persona real, con sentimientos y emociones, que sufre, que se alegra, que se decepciona y que, como todos nosotros, anhela ser feliz. Así que, resumiendo, ¿qué podemos concluir sobre las acusaciones que han sido dirigidas contra Demet Özdemir? Que muchas de ellas son infundadas, que están basadas en rumores, en especulaciones y, en algunos casos, en la envidia y el resentimiento. Demet es una persona talentosa, trabajadora y, por lo que parece, también una persona de bien. Merece nuestro respeto, nuestro apoyo y, sobre todo, que dejemos de juzgarla por cosas que no conocemos, por cosas que no podemos entender. En lugar de criticar y señalar, deberíamos enfocarnos en celebrar su talento, su belleza y su capacidad para inspirarnos. Deberíamos reconocer el esfuerzo que ha dedicado a su carrera, el impacto positivo que ha tenido en la vida de millones de personas y la valentía que ha demostrado al enfrentarse a los desafíos que la fama conlleva. Y con esto, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado informativo y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de no dejarnos llevar por los chismes y las malas lenguas. Espero que este vídeo les haya dado una nueva perspectiva sobre la vida de Demet Özdemir. Quiero agradecerles por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para mí. Déjenme en los comentarios qué les pareció el vídeo, qué otras celebridades les gustaría que analizáramos y, por supuesto, cualquier otro comentario que tengan. Me encanta leerlos. Y antes de irme, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.